queridos hermanos. Saludamos a los que nos ven y nos escuchan por Facebook y por YouTube. Estamos transmitiendo por nuestra radio Fátima desde el estudio ubicado en el predio de nuestra parroquia. Hoy, 9 de abril, siendo las 17 horas, estamos de nuevo con ustedes, la profesora Ñeca Montero y quien les habla, Máximo Zarate. Buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, licenciado Máximo. Buenas tardes a la distinguida audiencia de Radio Fátima. Muy feliz y agradecida al Señor Todopoderoso por permitirme cumplir con este apostolado y hacerles llegar el mensaje de la palabra de Dios. Asimismo es, queridos hermanos, agradecemos y damos gloria y alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor, y al Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, por darnos la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Y para que nuestro mensaje pueda llegar y dar frutos, invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este bloque de la apologética lo dedicaremos a encaminar al católico a profundizar en la lectura de la Biblia, de manera a conocer la verdadera doctrina de la Iglesia Católica y fortalecer la fe para no dejarse engañar por falsas doctrinas. Y esperando que el mensaje llegue también al corazón de los excatólicos, que por ignorancia del conocimiento profundo de la doctrina de la Iglesia Católica, desgraciadamente hayan abandonado la única iglesia que fundó Jesucristo, y se den cuenta del grave error que cometieron al renunciar al catolicismo y haber apostatado de la fe. El tema de hoy es la hostia consagrada, verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Trataremos de exponer nuestro tema de la presencia real de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía con preguntas básicas y respuestas concretas. Jesús nuestro Señor, la víspera de su pasión en la cruz, tomó una última cena con sus discípulos. Durante esta comida, nuestro Salvador instituyó el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Lo hizo a fin de perpetuar el sacrificio de la cruz a través de los siglos y para encomendar a la Iglesia, su esposa, el memorial de su muerte y resurrección. Así nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del 26 al 28. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Recordando estas palabras de Jesús, la Iglesia Católica profesa que en la celebración de la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y mediante el ministerio del sacerdote. En ese sentido, Jesús dijo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan capítulo 6, 51 al 55. Cristo entero está verdaderamente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo la apariencia de pan y vino. El Cristo glorificado que se levantó de entre los muertos después de morir por nuestros pecados. Esto es lo que quiere decir la Iglesia cuando habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta presencia de Cristo en la Eucaristía se denomina real, sin excluir otros tipos de presencia, como si no pudieran entenderse como reales. Catecismo número 1374.
Cristo resucitado está presente en su iglesia de muchas maneras, pero muy especialmente a través del sacramento de su cuerpo y su sangre. Como sucesores de los apóstoles y auténticos maestros de la Iglesia, los obispos son obligados a transmitir lo que Dios nos ha revelado y alentar a todos los miembros de la Iglesia a profundizar su entendimiento del ministerio y don de la Eucaristía. A fin de promover tal profundización de la fe, hemos preparado este programa para responder a varias preguntas que surgen comúnmente con respecto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En nuestra esperanza de que el estudio y el análisis del texto ayude a muchos de los fieles católicos de nuestro país a enriquecerse y comprenda de este modo este misterio de la fe. Primero, ¿qué significa que Jesucristo esté presente en la Eucaristía bajo la apariencia de pan y vino? ¿Cómo sucede esto? La presencia de Cristo resucitado en la Eucaristía es un misterio inagotable que la Iglesia nunca puede explicar cabalmente con palabras. Debemos recordar que el Dios Trino es el creador de todo lo que existe y tiene el poder de hacer más de lo que nos es posible imaginar. Como dijo San Ambrosio, si la palabra del Señor Jesús es tan poderosa como para crear cosas que no existían, entonces, con mayor razón, las cosas que ya existen pueden ser convertidas en otras. Dios creó el mundo para compartir su vida con personas que no son Dios. Este gran plan de salvación revela una sabiduría que rebasa nuestro entendimiento, pero no se nos deja en la ignorancia. Por su amor a nosotros, Dios nos revela su verdad en formas que podamos comprender mediante el don de la fe y la gracia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así podemos entender, al menos en cierta medida, lo que de otro modo quedaría desconocido para nosotros, aunque nunca podamos conocer con nuestra sola razón completamente el misterio de Dios. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué se da Jesús a nosotros como comida y bebida? Jesús se da a nosotros como alimento espiritual en la Eucaristía porque nos ama. Todo el plan de Dios para nuestra salvación está dirigido a hacernos partícipes de la vida de la Trinidad, la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Empezamos a participar en esta vida con nuestro bautismo, cuando por el poder del Espíritu Santo nos unimos a Cristo y nos convertimos así por adopción en hijos e hijas del Padre. Esta relación se fortalece y acrecienta en la confirmación y se nutre y profundiza mediante nuestra participación en la Eucaristía. Comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo en la Eucaristía, llegamos a unirnos a la persona de Cristo a través de su humanidad. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Al estar unidos a la humanidad de Cristo, estamos al mismo tiempo unidos a su divinidad. Nuestra naturaleza mortal y corruptible se transforma al unirse con la fuente de la vida. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Al estar unidos a Cristo por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, nos hacemos parte de la eterna relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como Jesús es por naturaleza el Hijo eterno de Dios, así nosotros nos hacemos hijos e hijas de Dios por adopción, mediante el sacramento del bautismo. Mediante los sacramentos del bautismo y confirmación, nos convertimos en templo del Espíritu Santo que habita en nosotros, y al habitar en nosotros como ungidos con el don de la gracia santificante. La promesa última del Evangelio es que participaremos de la vida de la Santísima Trinidad. A esta participación en la vida divina
los padres de la Iglesia la llamaron divinización. En esto vemos que Dios no solamente nos envía buenas cosas desde el cielo, por el contrario, somos introducidos también a la vida interior de Dios, a la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la celebración de la Eucaristía, que significa acción de gracias, damos alabanzas y gloria a Dios por este sublime don. Ahora, ¿por qué la Eucaristía no es solo una comida, sino también un sacrificio? Aunque nuestros pecados hacían imposible que tuviéramos parte en la vida de Dios, Jesucristo fue enviado a quitar este obstáculo. Su muerte fue un sacrificio por nuestros pecados. Cristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Mediante su muerte y resurrección, venció al pecado y la muerte, y nos reconcilió con Dios. La Eucaristía es el memorial de este sacrificio. La Iglesia se congrega para recordar y reactualizar el sacrificio de Cristo, en el cual participamos por la acción del sacerdote y el poder del Espíritu Santo. Mediante la celebración de la Eucaristía, nos unimos al sacrificio de Cristo y recibimos sus inagotables beneficios. Como dice la carta a los Hebreos, Jesús es el eterno y sumo sacerdote que vive para siempre e intercede por el pueblo ante el Padre. De esta manera supera a todos los sumos sacerdotes que a lo largo de los siglos ofrecían sacrificios por el pecado en el templo de Jerusalén. El eterno y sumo sacerdote Jesús ofrece el sacrificio perfecto, que es su persona, y no alguna otra cosa. Cristo penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que entraban una sola vez al año al lugar, pero todos los años. Jesús no llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. El acto de Jesús pertenece a la historia humana, pues Él es verdaderamente humano y ha entrado a la historia. Pero al mismo tiempo Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Hijo eterno, que no está limitado al tiempo o a la historia. Sus actos trascienden el tiempo, que es parte de lo creado. Entrando ahora a través de una tienda que no estaba hecha, dice, por mano de hombre, ni pertenecía a esta creación. Jesús, el Hijo eterno de Dios, realizó su sacrificio en presencia de su Padre que vive en la eternidad. El sacrificio perfecto de Jesús está así eternamente presente ante el Padre, que eternamente lo acepta. Esto significa que en la Eucaristía Jesús no se sacrifica una y otra vez, es decir, físicamente, sino que por el poder del Espíritu Santo, su eterno sacrificio se hace presente una vez más, se reactualiza, a fin de que podamos tomar parte en él, participar del mismo sacrificio, pero de forma incruenta. Cristo no tiene que dejar su lugar en el cielo para estar con nosotros. Nosotros, más bien, participamos de la liturgia celestial en la que Cristo intercede eternamente por nosotros y presenta su sacrificio al Padre, y en la que los ángeles y santos glorifican constantemente a Dios y dan gracias por todos sus dones. Al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Como indica el Catecismo de la Iglesia Católica, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Es decir, el reino de Dios ya está en nosotros, como bien lo dijo Jesús.
La proclamación del Sanctus, Santo, Santo, Santo es el Señor, es la canción de los ángeles que están en la presencia de Dios. Cuando en la Eucaristía proclamamos el Sanctus, hacemos eco en la tierra de la canción con la que los ángeles adoran a Dios en el cielo. En la celebración eucarística no recordamos simplemente un acontecimiento de la historia, sino que mediante la acción misteriosa del Espíritu Santo en la celebración eucarística, el misterio pascual del Señor se hace presente y se actualiza a su esposa, la Iglesia. Asimismo, en la actualización eucarística del eterno sacrificio de Cristo ante el Padre, nosotros no somos simples espectadores. El sacerdote y la comunidad de fieles están activos de manera diferente en el sacrificio eucarístico. El sacerdote ordenado, de pie ante el altar, representa a Cristo como cabeza de la Iglesia. Todos los bautizados, como miembros del cuerpo de Cristo, participan del mismo sacrificio junto con el celebrante, quien dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. Y nosotros respondemos: que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por eso, afirmamos que la Eucaristía es también el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, cuerpo y esposa de Cristo, participa en la ofrenda sacrificial de su cabeza y esposo. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se convierte en el sacrificio de los miembros de su cuerpo que, unidos a Cristo, forman una sola ofrenda sacrificial. Como el sacrificio de Cristo se hace presente de manera sacramental, nosotros, unidos a Cristo, nos ofrecemos como sacrificio al Padre. La Iglesia, al desempeñar la función de sacerdote y víctima junto con Cristo, ofrece toda entera el sacrificio de la misa, y toda entera se ofrece en él. Ahora, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿por qué tienen todavía aspecto y sabor de pan y vino? En la celebración de la Eucaristía, Cristo glorificado se hace presente bajo la apariencia de pan y vino de una manera única, una manera adecuada singularmente a la Eucaristía. En el lenguaje teológico tradicional de la Eucaristía, en el acto de consagración durante la Eucaristía, la sustancia del pan y del vino es transformada por el poder del Espíritu Santo en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. A este cambio a nivel de la sustancia de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo se le llama transustanciación. Según la fe católica, podemos hablar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Este es un gran misterio de nuestra fe que solo podemos comprender por las enseñanzas de Cristo que traen las Escrituras y por la tradición de la Iglesia. La presencia de Cristo en la Eucaristía es única en el sentido de que, aunque el pan y el vino consagrados son en sustancia verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, no tienen ninguno de los accidentes o las características de un cuerpo humano, sino solo los de pan y vino. Otra pregunta: ¿deja el pan de ser pan y el vino de ser vino? Sí, para que Cristo entero esté presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. El pan y el vino no pueden quedar como tales, sino que deben dar lugar a la presencia de su cuerpo y su sangre glorificados. Así, en la Eucaristía, el pan deja de ser pan en sustancia y se convierte en el cuerpo de Cristo, mientras que el vino deja de ser vino en sustancia y se convierte en la sangre de Cristo. A tal efecto dijo Santo Tomás de Aquino: Cristo no es citado diciendo:
este pan es mi cuerpo, sino esto es mi cuerpo, dice en la Suma Teología. Aquí vemos perfectamente, hermanos, lo que en realidad dijo o quiso decir Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo, dijo Jesús. Inmediatamente lo dijo después de dar gracias, es decir, después de consagrar, después de convertir el pan en su cuerpo. Por eso ya no hace alusión y no menciona más el pan. Es decir, ya no dice, este pan es mi cuerpo, sino que ya dice directamente, esto es mi cuerpo. Porque realmente en ese momento ya convirtió el pan en su cuerpo. Queridos hermanos, este es un argumento muy válido y eficiente para demostrar a los hermanos separados que Jesús nos estaba diciendo que lo que tenía en la mano ya no era pan, sino que era su cuerpo. La quinta pregunta. ¿Es adecuado que el cuerpo y la sangre de Cristo se hagan presentes en la Eucaristía bajo la apariencia de pan y vino? Sí, puesto que esta manera de estar presente corresponde perfectamente a la celebración sacramental de la Eucaristía. Jesucristo mismo se da a nosotros en una forma que emplea el simbolismo inherente a comer pan y beber vino. Además, estando presente bajo la apariencia de pan y vino, Cristo mismo se da a nosotros en las formas de comida y bebida propias de los seres humanos. Asimismo, esta clase de presencia se relaciona con la virtud de la fe, pues la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo no puede ser percibido o discernida de ninguna otra manera más que por la fe. Por ello, San Buenaventura afirma, no hay dificultad en el hecho de que Cristo esté presente en el sacramento como en un signo. La gran dificultad está en el hecho de que Él está realmente en el sacramento, es decir, en esa hostia, como lo está en el cielo. Y así creer en esto es especialmente meritorio, por la fe que se apoya en la autoridad de Dios que se revela ante nosotros. Creemos lo que no puede ser aprendido por nuestras facultades humanas. Ahora, el pan y el vino consagrado son simplemente símbolos. En el lenguaje cotidiano llamamos símbolo a algo que señala alguna otra cosa que está más allá de sí, a menudo a otras diferentes realidades a la vez. El pan y el vino transformados que constituyen el cuerpo y la sangre de Cristo no son simplemente símbolos, porque son verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Como escribió San Juan Damasceno, él dijo, el pan y el vino no son una prefiguración del cuerpo y la sangre de Cristo, de ninguna manera, sino el verdadero cuerpo deificado del Señor, porque el Señor mismo dijo, esto es mi cuerpo, no una prefiguración de mi cuerpo, sino mi cuerpo, y no una prefiguración de mi sangre, sino mi sangre. Al mismo tiempo, sin embargo, es importante reconocer que el cuerpo y la sangre de Cristo llegan a nosotros en la Eucaristía en una forma sacramental. En otras palabras, Cristo está presente bajo la apariencia de pan y vino, no en su propia y verdadera forma. Sin embargo, Dios emplea el simbolismo inherente a comer pan y beber vino en el ámbito de lo natural para iluminar el significado de lo que se está realizando en la Eucaristía por medio de Jesucristo. Son diversas las maneras con las que el simbolismo de comer pan y beber vino devela el significado de la Eucaristía. Por ejemplo, tal como el alimento natural da sustento al cuerpo, así el alimento eucarístico da sustento espiritual. Asimismo, al compartir una comida ordinaria, se establece una cierta comunión entre las personas que la comparten. En la Eucaristía, el pueblo de Dios comparte una comida que lo lleva a la comunión, no solo mutua, sino con el Padre.
el Hijo y el Espíritu Santo. De igual modo, como nos dice San Pablo, el pan compartido entre muchos durante el banquete eucarístico es un indicador de la unidad de los que han sido congregados por el Espíritu Santo como un solo cuerpo en el cuerpo místico de Cristo. Para dar otro ejemplo, los granos individuales del trigo y las uvas individuales tienen que cosecharse y ser molidos y triturados antes de que queden unidos como pan y como vino. Por esta razón, el pan y el vino señalan tanto la unión de muchos que se produce en el cuerpo de Cristo como el sufrimiento padecido por Cristo, sufrimiento que debe ser también aceptado por sus discípulos. Podría decirse mucho más sobre las muchas maneras en que el comer pan y el beber vino simbolizan lo que hace Dios por nosotros a través de Cristo, pues los símbolos contienen múltiples significados y connotaciones. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, luego continuamos con este interesante tema. Esa tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida.
Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. La Radio Católica. Buenas tardes, estamos de vuelta. Seguimos con las preguntas sobre el tema. ¿El pan y el vino consagrados dejan de ser el cuerpo y la sangre de Cristo cuando la misa ha terminado? No. Durante la celebración de la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo y como tales permanecen. No pueden volver a ser pan y vino, pues ya no son en absoluto pan y vino. No hay entonces razón para que cambien nuevamente a su estado normal, ya que han pasado las circunstancias especiales de la misa. Una vez que la sustancia ha cambiado realmente, la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas. En contra de quienes sostenían que el pan consagrado durante la Eucaristía no tiene poder santificante si se reserva para el día siguiente, San Cirilo de Alejandría replicó: ni se altera Cristo ni se muda su sagrado cuerpo, sino que persevera siempre en él la fuerza, la potencia y la gracia vivificante. La Iglesia enseña que Cristo permanece presente bajo la apariencia de pan y vino todo el tiempo que subsiste la apariencia de pan y vino. Otra pregunta. Sí, ahora vemos otra pregunta. ¿Por qué se reservan después de la misa algunas de las hostias consagradas? Si bien fuera posible comer todo el pan consagrado durante la misa, se suele reservar algo en el sagrario. El cuerpo de Cristo, bajo la apariencia de pan guardado o reservado después de la misa, suele recibir el nombre de Santísimo Sacramento. Hay varias razones pastorales para reservar el Santísimo Sacramento. Ante todo, es empleado para distribuirlo a los moribundos, y se llama viático en esos casos, y a los enfermos, y a los que legítimamente no pueden estar presentes en la celebración de la Eucaristía. Ahora, en segundo lugar, el cuerpo de Cristo en la forma de pan debe ser adorado como es cuando es expuesto, como en el rito de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico fuera de la misa, cuando es llevado en procesiones eucarísticas o simplemente cuando es depositado en el sagrario, ante el cual los fieles pueden orar en privado. Estas devociones se basan en el hecho de que Cristo mismo está presente bajo la apariencia de pan. Muchas santas personas, bien conocidas por los católicos estadounidenses, como San John Newman y Catherine de Dressel, practicaron gran devoción personal a Cristo presente en el Santísimo Sacramento. En las iglesias católicas orientales, la devoción al Santísimo Sacramento reservado es practicada del modo más directo en la divina liturgia de los dones presantificados, ofrecida en los días de semana de Cuaresma. ¿Qué señales de reverencia son apropiadas con respecto al cuerpo y la sangre de Cristo? El cuerpo y la sangre de Cristo presentes bajo la apariencia de pan y vino son tratados con la mayor de las reverencias tanto durante como después de la celebración de la Eucaristía. Por ejemplo, el sagrario en que se reserva el pan consagrado debe estar situado en una parte de la iglesia u oratorio verdaderamente noble, destacada, convenientemente adornada y apropiada para la oración.
Según la tradición de la Iglesia latina, se debe doblar la rodilla en presencia del sagrario que contiene el sacramento reservado. En las iglesias católicas orientales, la práctica tradicional es hacer la señal de la cruz e inclinarse profundamente. En ambas tradiciones, los ademanes litúrgicos expresan reverencias, respeto y adoración. Es apropiado que los miembros de la asamblea se saluden en el área de recepción de la iglesia, es decir, en el vestíbulo, pero no es apropiado hablar en voz alta o tono bullicioso en el cuerpo de la iglesia, es decir, en la nave, debido a la presencia de Cristo en el sagrario. Además, la iglesia requiere que todos ayunen antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo como señal de reverencia y recolección, a menos que por enfermedad no se pueda hacerlo. En la iglesia latina generalmente se debe ayunar al menos una hora. Los miembros de las iglesias católicas orientales deben seguir la práctica establecida por su propia iglesia. Otra pregunta: si alguien sin fe come y bebe el pan y el vino consagrados, ¿recibirá el cuerpo y la sangre de Cristo? Sí, si recibir significa consumir, la respuesta es sí, pues lo que la persona consume es el cuerpo y la sangre de Cristo. Si recibir significa aceptar el cuerpo y la sangre de Cristo consciente y voluntariamente, como lo son para obtener el beneficio espiritual, entonces la respuesta es no. La falta de fe de parte de la persona que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo no puede cambiar lo que estos son, pero sí impide a las personas obtener el beneficio espiritual, que es la comunión con Cristo. Recibir así el cuerpo y la sangre de Cristo sería en vano, y de hacerlo conscientemente sería sacrilegio. Recibir el Santísimo Sacramento no es un remedio automático. Si no deseamos la comunión con Cristo, Dios no nos obliga a ello. Por el contrario, debemos aceptar por la fe la ofrenda que nos hace Dios de comunión en Cristo y en el Espíritu Santo, y cooperar con la gracia de Dios a fin de que nuestros corazones y mentes se transformen y nuestra fe y amor de Dios se acrecienten. Si un o una creyente, estando consciente de haber cometido un pecado mortal, come y bebe el pan y el vino consagrados, ¿recibirá aún así el cuerpo y la sangre de Cristo? Sí, la actitud o disposición de quien recibe no pueden cambiar lo que son el pan y el vino consagrados. La cuestión aquí entonces no consiste principalmente en la naturaleza de la presencia real, sino en cómo afecta el pecado la relación entre un individuo y el Señor. Antes de acercarse a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión, hay que estar en una relación correcta con el Señor y su cuerpo místico, la Iglesia. Es decir, en estado de gracia, libre de todo pecado mortal. Aunque el pecado daña dicha relación e incluso puede destruirla, el sacramento de la penitencia puede restaurarla. San Pablo nos dice que quien come el pan o bebe del cáliz del Señor de manera indigna se hace culpable de profanar el cuerpo y la sangre del Señor. Así pues, dice que cada uno de nosotros examine su conciencia antes de comer el pan y de beber el cáliz. Toda persona que esté consciente de haber cometido un pecado mortal debe reconciliarse mediante el sacramento de la penitencia antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, a menos que exista una grave razón para comulgar y no haya oportunidad de confesión. En este caso, la persona debe tener muy presente su obligación de hacer un acto de contrición perfecta,
es decir, un acto de pesar por los pecados, pesar que brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas. El acto de contrición perfecta debe ir acompañada de la firme intención de recurrir a la confesión sacramental tan pronto sea posible. Otra pregunta. ¿Se recibe a Cristo entero si se recibe la Santa Comunión bajo una sola especie? Sí, Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador está en la Eucaristía completamente presente, ya sea bajo la apariencia del pan o bajo la apariencia del vino. Además, Cristo está totalmente presente en cualquier fracción de la hostia consagrada o en cualquier gota de la preciosísima sangre. No obstante, es preferible recibir a Cristo en ambas especies durante la celebración de la Eucaristía. Esto permite que la Eucaristía parezca más perfectamente como un banquete que es un anticipo del banquete que se celebra con Cristo al final de los tiempos, cuando el reino de Dios se haya establecido en su plenitud. Ahora, durante la celebración de la Eucaristía, ¿está Cristo presente de otras maneras, además de su presencia real en el Santísimo Sacramento? Sí, Cristo está presente durante la Eucaristía de varias maneras. Está presente en la persona del presbítero que ofrece el sacrificio de la misa. Según la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. También está presente en el pueblo reunido que ora y canta, pues Él prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Asimismo, Él está presente también en los otros sacramentos. Por ejemplo, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Hablamos de la presencia de Cristo bajo la apariencia de pan y vino como real, con el fin de enfatizar la naturaleza especial de dicha presencia. Lo que parece ser pan y vino es en su misma sustancia el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo entero está presente, Dios y hombre, cuerpo y sangre, alma y divinidad. Si bien los otros modos en que Cristo está presente en la celebración de la Eucaristía no dejan ciertamente de ser reales, este modo supera a los demás. Esta presencia se denomina real no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre se hacen totalmente presentes. Ahora, ¿por qué hablamos del cuerpo de Cristo en más de un sentido? En primer lugar, el cuerpo de Cristo se refiere al cuerpo humano de Jesucristo, quien es la divina palabra hecha hombre. Durante la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Como humano, Jesucristo tiene un cuerpo humano, un cuerpo resucitado y glorificado, que en la Eucaristía nos es ofrecido en la forma de pan y de vino. En segundo lugar, como nos enseñó San Pablo en sus cartas, usando la analogía del cuerpo humano, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, en el cual muchos miembros están unidos con Cristo su cabeza. A esta realidad se le llama frecuentemente el cuerpo místico de Cristo. Todos unidos a Cristo, los vivos y los difuntos, forman juntos un solo cuerpo en Cristo. Esta no es una unión que puede ser vista por los ojos humanos, pues es una unión mística llevada a cabo por el poder del Espíritu Santo. El cuerpo místico de Cristo y el cuerpo de Cristo eucarístico están vinculados inseparablemente. Por el bautismo entramos en el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, y al recibir el cuerpo de Cristo eucarístico, somos fortalecidos e incorporados en el cuerpo místico de Cristo. El acto central de la Iglesia es la celebración de la Eucaristía.
Los creyentes individuales son sostenidos como miembros de la Iglesia, miembros del cuerpo místico de Cristo al recibir el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Jugando con los dos significados de cuerpo de Cristo, San Agustín dice a quienes van a recibir el cuerpo de Cristo en la Eucaristía: sean lo que ven y reciban lo que son. En otro sermón dice: si reciben dignamente, son los que han recibido. La obra del Espíritu Santo en la celebración de la Eucaristía es de dos aspectos, de un modo que corresponde al doble significado de cuerpo de Cristo. Por un lado, mediante el poder del Espíritu Santo, el Cristo resucitado y su acto de sacrificio se hacen presentes. En la oración eucarística, el sacerdote pide al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre los dones del pan y el vino para transformarlos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por otro lado, al mismo tiempo, el sacerdote pide al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre toda la asamblea para que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Es mediante el Espíritu Santo que el don del cuerpo de Cristo eucarístico viene a nosotros, y mediante el Espíritu Santo nos unimos a Cristo y nos unimos entre nosotros para formar el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, podemos ver que la celebración de la Eucaristía no solamente nos une a Dios como individuos aislados entre sí. Por el contrario, somos unidos a Cristo junto con todos los demás miembros del cuerpo místico. La celebración de la Eucaristía debe acrecentar así nuestro amor recíproco y hacernos recordar nuestros compromisos mutuos. Bueno, una pregunta muy interesante. ¿Cuánto dura la presencia de Cristo en la Eucaristía? 16. Sabemos que en el altar, al momento de la consagración, la hostia y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero, ¿cuánto tiempo permanece su presencia en ellos? Asimismo, cuando lo recibimos en la comunión, ¿cuánto tiempo permanece Cristo dentro de nosotros? Vamos a responder a estas preguntas en cada pedazo de la hostia consagrada y en cada gota del vino consagrada está Cristo completo, es decir, todo su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Por lo tanto, cada vez que comulgamos recibimos el mismo Cristo vivo y resucitado. Así lo confirma el Catecismo de la Iglesia Católica al decir: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. De tal manera que al fraccionar la hostia consagrada, no es que se divida a Cristo, ya que hasta en la más pequeña partícula de la hostia está Cristo con todo su cuerpo y su sangre. Lo mismo al recibir el vino en el cáliz, no es solamente la sangre de Cristo, sino que es el Señor en toda su persona divina. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Bien, hermanos, de esta manera ponemos fin a nuestra reflexión del día. Les agradecemos su grata compañía y esperamos que nos vuelvan a sintonizar Dios mediante el próximo viernes. Que tengan una excelente tarde y que Dios los bendiga. Profe. Muy buenas tardes y hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Amén. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Mentre,
y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Escucha y vive.